Adelantábamos en el inicio del programa para los instructores que después van a preparar a los aspirantes a conducir motos. Fue una jornada muy importante que se llevó a cabo en Godoy Cruz, pero que busca unificar criterios a nivel nacional. Es decir, que este examen que se va a renovar, que va a tener más exigencias, se va a implementar en toda la provincia de Mendoza. Hubo participación también de agentes de tránsito de San Juan y allí estamos viendo en imágenes lo que es la pista, la circulación de las motos en lo que es el lugar donde se rinde el examen para poder después obtener la licencia. Una pista que ha sido renovada, que está nueva, allí donde hay un conocido hipermercado en el departamento de Godoy Cruz. Y bueno, han sido aproximadamente 40 los instructores que participaron de esta capacitación, haciendo hincapié principalmente en lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, con la utilización del casco, con controlar la velocidad, tener en cuenta la velocidad a la hora de conducir, no superar, por ejemplo, los 20 kilómetros por hora cuando hay una escuela, los 40 kilómetros por hora cuando se circula en ciudad y tener en cuenta, bueno, todas las medidas entonces de seguridad para reducir la siniestralidad. Según datos que nos han compartido desde el Observatorio de Seguridad Vial, en lo que va del año hay 31 motociclistas fallecidos sobre un total de 73 víctimas fatales en siniestros viales. Esos 31 fallecidos representan un 42% de la estadística. Y esto tiene que ver con los fallecidos en el lugar al momento de producido el siniestro. Es decir, que no se contabilizan las muertes en hospitales, en los traslados en ambulancia y por supuesto tampoco los heridos, muchos de los cuales luego quedan con alguna discapacidad o con alguna problemática derivada bueno, de este siniestro. Si les parece, vamos a compartir las notas que hicimos allí en el lugar para conocer más detalles de cómo van a ser estas evaluaciones y de todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de salir a manejar, sobre todo en moto, donde el conductor es más vulnerable ante el siniestro. Es muy importante esto, profesionalizar y unificar criterios a nivel nacional a la hora de evaluar, ya que según datos y estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas. Más que nada se tiene en cuenta la educación vial, que es el primer factor. El segundo factor es la responsabilidad que tiene para el manejo del motociclista. Y sobre todo, más que nada, la educación que tiene que tener al manejo. ¿Qué falta para que haya más seguridad, para que tengamos menos siniestros en las calles? Tener un poco más de capacitaciones, más que nada para el aspirante, enseñarles, tener responsabilidad y sobre todo conducir con mucha responsabilidad. Juan, contanos un poco algunas características de la moto y que hay que tener en cuenta a la hora de conducir. Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es ponerse el casco y tener todos los medios de seguridad para andar y para estar tranquilo, porque si uno no se pone el casco, no tiene un buen casco, no puede circular en la calle. Respetar las velocidades porque 20, 40, en la escuela 20, siempre hay que tener cuidado con la velocidad. El casco sí o sí tiene que ser o cerrado o tener siempre cubriéndose la cara, ¿me entendés? No, nunca esos que dejan abierto, este es rebatible, pero yo lo uso cerrado. Y de la capacitación, de la importancia de prestar atención a las señales viales y puntualmente también del rol de los motociclistas. Y estamos con Roberto Tomasiello, justamente que es de la Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Hola, Roberto? ¿qué tal? Siempre lo consultamos, Luciana, cuando hablamos de seguridad vial. Estábamos escuchando allí las notas y el punto está puesto, o el foco está puesto ahora en los motociclistas, que están a la cabeza de, o junto con los peatones y los ciclistas, de las víctimas en siniestros viales. ¿Es así? Así es. Peatones, ciclistas y motociclistas son los más indefensos a la hora de la siniestralidad vial.
el automovilista está más protegido por el vehículo, pero en el caso de los 3 que mencionamos, prácticamente no tienen ningún tipo de defensa, de protección, por lo tanto, ante cualquier eventualidad, ante cualquier siniestro, los daños son siempre los más importantes. ¿Usted ha podido acceder al examen que se realiza actualmente para que obtengan la licencia? Porque lo que se está pidiendo ahora, o se está buscando, esta mayor exigencia en el momento de sacar la licencia de conducir. Yo creo que en la medida en que cada vez se exige más, mejores van a ser, por supuesto, los resultados. Si bien los exámenes tienen sus exigencias, en la medida en que estos pongan el foco también en mayor conocimiento y se acompañen también de una capacitación, de una formación, vamos a poder ver los resultados en una menor siniestralidad. Hoy, de hecho, teníamos un siniestro vial muy temprano, donde la persona, el conductor que lo provocó, iba con 1,48 gramos de alcohol en sangre. Sí. Me imaginaba, ¿no? El tema del alcohol en sangre al momento de la conducción y el tema de la velocidad, ¿son los 2 factores que más preocupan en los siniestros? Son 2 factores muy importantes. Incluso el tema del alcohol lo vemos que no solo afecta a la población joven, que fundamentalmente lo vemos en los fines de semana cuando se hacen los controles. Hay mucha población joven que salen y toman y después conducen, y entonces vemos a veces niveles importantes de personas con ingesta de alcohol. Pero también estamos viendo personas a veces mayores en días de semana, por ejemplo, que no es necesariamente que hayan salido de fiesta, claro, y con ingesta de alcohol. O sea que el tema de la ingesta de alcohol afecta a toda la población en cuanto a lo etario. Y ahí el motociclista, cuando le consultaban allí de parte de la Municipalidad de Godoy Cruz, hablaba de las velocidades. Muchas veces no prestamos atención al cartel que indica la velocidad y no lo respetamos. En donde dice 40, vamos más rápido. En algunos sectores ha quedado, digamos, están bien colocados los carteles, o en algunos casos ha quedado un poco de modé, podemos decir, o está bien, o hay que respetar en algunos sectores que dice 20, que dice 40, más allá de que uno está infringiendo la ley. Pero digo, a veces es como que el de atrás te viene haciendo cambio de luces, ves que el otro te pasa por el costado. Cuando el cartel está, hay que respetarlo. Perfecto. Esa es la norma. De todas maneras, frente a tu pregunta, a veces es cierto que hay carteles que podrían actualizarse. Okay. Hay veces, hay lugares donde uno dice, ¿por qué me ponen 80 kilómetros si de pronto en este lugar a lo mejor puedo ir a una velocidad mayor? Pero ese es un tema que es para la discusión. Totalmente. Y para que las autoridades lo determinen. Totalmente. Ahora, cuando un cartel está instalado, como conductor, yo debo respetar el cartel. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no. Y además porque la velocidad alta provoca consecuencias más graves en un siniestro vial. Si uno va más despacio y choca, va a ser menor seguramente el daño que cause. Y más en los vehículos pequeños, como el caso de las motocicletas, scooter, todo ese tipo de vehículos. Entonces ahí es muy importante respetar las velocidades. Y en eso también es bueno señalar el problema, por ejemplo, de los repartidores que se mueven en los últimos años masivamente en motocicleta, en pequeñas motocicletas. Porque la motocicleta es un vehículo muy ágil, mucho más ágil que un auto. Y para el tránsito urbano, en ese sentido, es fundamental. Pero el abuso que se hace de las maniobras indebidas, muchas veces me ha pasado yendo en mi coche, que me encierran, por ejemplo, que pasan por la derecha, por la izquierda, por cualquier lugar, a velocidades que en el tránsito urbano superan ampliamente las que se debe tener. Hay que respetar que en el tránsito urbano tenemos 40 kilómetros por hora en calles y 60 en las avenidas. Y muchas veces superan holgadamente esas velocidades. Y ponen en riesgo no solo su propia vida, su integridad física, sino la integridad física de otros conductores. Por eso es importante el respeto por las velocidades, por la señalética que hay.
y de esa manera conducirnos responsablemente. Sí, tal cual. Le pregunto como última consulta, ¿qué opinión le merece esta idea del modo testigo que se está por poner en práctica en la provincia de Mendoza, con una primera etapa que será solamente de concientización y que busca que la gente pueda captar algo que tiene que ver con una infracción y así de esta forma denunciarlo? Yo creo que está bien, siempre y cuando se tengan algunas precauciones, algunos recaudos, porque hoy en día con inteligencia artificial también se puede hacer muchas cosas. Entonces, antes de implementar eso hay que estar bien seguro y creo que lo estarán estudiando el tema, cómo evitar de que hayan imágenes falsas, que hayan algún tipo de adulteración de imágenes, ese tipo de cosas que creo que es importante tenerlo en cuenta para evitar más problemas. No vaya a ser que sea peor el remedio Totalmente. que la enfermedad. Pero el scratch, la sanción, esa llamada de atención, ¿sirve para el que ejecuta la falta? Yo creo que va a contribuir porque de esa manera pienso que va a haber cambios de conducta. Bien. Cuando sabemos que de cualquier lugar nos pueden estar observando, es como cuando nos ponen cámaras. Sí, es verdad. Y creo que el cambio de conducta va a darse. Como pasaba en el ex kilómetro cero, ¿se acuerda que estaba ese hombre con el megáfono que decía hay que cruzar por la senda peatonal, hay que respetar el semáforo? Y la gente, la verdad... Y es una pena que no esté. Sí, es verdad, podría volver a estar, es cierto, es cierto. Bueno, le agradecemos como siempre, Roberto, siempre es muy interesante y lamentablemente